¿Qué tal? Me da mucho gusto que me reciban y que me permitan hacer esta intervención. Soy Pilar Álvarez Lazo y tengo el privilegio de trabajar en la UNESCO, una UNESCO que se plantea que si la guerra se construye en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde se puede construir la paz. En esta grande organización, la educación es más que alfabetización. En la UNESCO, la visión de la educación es cualitativa. Educar es desarrollar la capacidad humana para pensar, reflexionar, emplear la razón, desarrollar argumentos, tomar decisiones, avanzar mediante el conocimiento interno que permite la autocrítica y el diálogo con el otro. La educación es social. La educación es más que uno mismo. Es más, es mucho más. La educación es una tarea filosófica, un gozo que debería permitir a todos los seres humanos emancipar la mente y la vida. Esta es la razón por la cual la enseñanza de la filosofía debería ser parte integral de la educación de calidad. Su papel en la promoción del pensamiento crítico, el juicio racional y el diálogo bien fundamentado en una atmósfera de enriquecimiento que es mejor cuando es social y cuando es colectiva. La educación en general debe ofrecer en un mundo complejo, en perpetuo estado de cambio, con certezas, con incertidumbres. La filosofía puede convertirse en la brújula que permita navegar en este mundo cambiante. ¿Qué entendemos en la UNESCO por trabajar por la filosofía en la educación? Sobre todo, entendemos el desarrollo del pensamiento crítico. El tipo de pensamiento crítico que nos interesa trabajar en la UNESCO, el que pretendemos que sea interesante para ustedes en las escuelas, es el que implica tener y desarrollar ciertas habilidades holísticas. Primera habilidad, pensar por uno mismo. El pensamiento crítico presupone un proceso reflexivo que formula problemas, genera y también revisa los conceptos y los argumenta racionalmente. Otra habilidad es la libertad de juicio. El pensamiento crítico permite educar para ejercer una ciudadanía reflexiva. La libertad de juicio protege al joven, nos protege a nosotros los adultos también, del adoctrinamiento ideológico y de la publicidad persuasiva. Otra habilidad es la del diálogo incluyente. El pensamiento crítico permite la experiencia de enfrentar un desacuerdo con diálogo pacífico, en convivencia, facilitando la tolerancia. Hay otras habilidades como la del dominio del lenguaje y el discurso. Evidentemente, al facilitarse con el pensamiento crítico las capacidades cognitivas, las sociales, las lingüísticas, los humanos nos damos cuenta que necesitamos trabajar en nuestro lenguaje para ser precisos en la expresión de nuestros pensamientos. Y finalmente, quizás la más importante, es la habilidad ética. Todo el tiempo, toda nuestra vida, es toma de decisiones. Hay que elegir. Y hay que hacerse responsables por esas elecciones. Veo por lo menos 3 valores agregados en la enseñanza de la filosofía. 1, el que la filosofía desarrolla habilidades críticas de los estudiantes. En un mundo cambiante, los jóvenes y también nosotros, los adultos, tenemos que desarrollar lógicas de pensamiento crítico a fin de analizar problemas complejos y tomar medidas adecuadas. Un curso de filosofía, como una reflexión sobre los principios, es lo suficientemente abstracta para que las culturas puedan reunirse, para evitar violentos enfrentamientos en el que la imposibilidad del diálogo se deba a la ausencia de un lenguaje común o a un marco de referencia conceptual. Además de la ciencia y la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades juegan un papel importante en la innovación de nuestra forma de pensar y en nuestra capacidad de imaginar. No olvido que para mejorar nuestro entorno, el íntimo, el personal, el social, permitirnos imaginar, pensar en soluciones, no una ni 2, sino todas las soluciones que nuestra energía nos permitan. Pensar y repensar, aportar soluciones creativas y ser innovadores y tenaces. En la reflexión y en la innovación podemos ir más lejos, podemos sobre todo ir más lejos y no quedarnos en la impúdica queja, en la falta de imaginación o en la ausencia para hacerse cargo de las propias decisiones.
No todos son derechos, son muy importantes los derechos, pero también hay responsabilidades. La filosofía puede ser la que nos permita ir más allá de optar por la ley del menor esfuerzo, optar por la interiorización de las obligaciones y la toma de conciencia sobre las responsabilidades que impone reclamar nuestros derechos. Los problemas son complejos, no hay vías únicas, hay que pensar y repensar. La filosofía, no como ciencia, sino como método de vida, puede ser una llave para encontrar sentido y soluciones éticas a los desafíos de un mundo desigual y de un mundo cambiante. Las oportunidades hay que construirlas, hay que construírselas. De eso se trata nuestro trabajo en la educación en la filosofía y nuestro trabajo en la UNESCO. Muchas gracias por su atención.